Hola amigos y bueno, bienvenidos a este episodio en el cual vamos a analizar los efectos del tránsito de Neptuno por Piscis. Neptuno está, en el momento que estoy grabando esto, está en Piscis, esto es marzo del 2024. Neptuno entró en Piscis en el año 2002, entre mes menos, porque digamos, estos planetas lentos siempre retrogradan, salen del signo, vuelven a entrar. Pero podremos tomarlo como que entró en el año 2012 y va a quedarse en el signo de Piscis, va a transitar Piscis hasta el año 2026, ¿no? Y bueno, ya estuvimos viendo en otros videos y episodios el tránsito de Neptuno por los signos anteriores. Dijimos que Neptuno en Capricornio, por ejemplo, trajo toda esta energía de retrógrada, ¿no? De un poco de que el foco se ponía en el pasado, las modas reflejaban, la moda de la vestimenta reflejaba las vestimentas del pasado, y era una moda que tenía mucho que ver con, es decir, el clima tenía mucho que ver con querer ser parte del sistema, ¿no? Es decir, después cuando Neptuno entra en Acuario se da esta cosa de querer, el héroe pasa a ser el que enfrenta al sistema, ¿no? La Matrix, la Matrix, ¿no? Y surgen todos estos movimientos de protesta, los movimientos sociales, los piqueteros en Argentina, todo este clima de izquierda y de radicalización y de Occupy Wall Street, todos estos grupos de ocupar Wall Street, ¿no? Los grupos que protestaban contra el 1% más rico en los Estados Unidos, contra ¿no? que sería Capricornio, contra las estructuras establecidas. Bueno, ¿qué pasa cuando Neptuno entra en Piscis? Se acaba un poco toda esa cosa tan combativa que tenía Acuario, ya la cosa no pasa por estar a favor o en contra de un sistema. Y Piscis a nivel mundano, cuando entra Neptuno en Piscis, lo que trae es como una especie de enorme ola de que tiene que ver con la fantasía, con el escapismo, con la inocencia, ¿no? Trae una gran confusión y una falta de límites, es decir, divide, es decir, Neptuno, que es el gran disolvente, y divide siempre todos los límites. Cuando está en Piscis es como que la falta de límites se exacerba, ¿no? Es decir, se hace muy fuerte. Y cuando hablo de falta de límites, es falta de límites un poco en todos los órdenes, es decir, no solo en las fronteras de los países que se empiezan a volver más permeables, la gente empieza a ir de un país a otro, sino que toda la cuestión, es decir, las categorías de pensamiento no están bien definidas, ¿no? Después vamos a ver todos ejemplos de esto. Una de las cosas más obvias, yo decía que con la película que inauguraba un poco la era de Neptuno en Acuario, Matrix o la Matrix, ¿no? Donde un grupo de héroes tenían que luchar contra una estructura de poder que los sometía. Bueno, las películas típicas de Neptuno en Piscis son estas películas de superhéroes, sobre todo las de Marvel, ¿no? Que son películas simples, escapistas, ¿no? Que tienen que ver que son muy fantasiosas, que hablan de un mundo fantástico donde existen los mutantes y donde existen, ¿no? diferentes tipos de y esas son las películas que de alguna manera toman a Hollywood y a todo el cine por todas las otras películas se siguen haciendo otro tipo de películas, pero las películas más taquilleras empiezan a ser estas, ¿no? Y fijémonos qué interesante, porque estas películas de superhéroes, siempre hubo películas de superhéroes o hubo otras películas de superhéroes en el pasado. Y estoy pensando sobre todo en la versión de Batman de 1989, donde Michael Keaton es Batman y aparecían, Kim Basinger era la chica y Jack Nicholson, el malo, ¿no? De Joker, el guasón. Esa película se hizo con Neptuno en Capricornio y Plutón en Escorpio, ¿no? Entonces tenía una energía muy escorpiana, muy oscura, muy deprimente, muy como decir que Tim Burton quería dar la sensación de opresión, de que el héroe estaba forzado a actuar porque había un clima muy opresivo, muy oscuro, muy deprimente, ¿no? Mientras que con Neptuno en Piscis, si bien Plutón estaba
ya estaba en Capricornio, ¿no? Es decir, que no es es un clima también de cierta opresión cuando Plutón estaba en Capricornio. Esto lo vimos en el video de Plutón en Capricornio. Es el Plutón de la pandemia, donde la cuarentena, donde nos tuvimos que quedar encerrados, donde nos decían lo que teníamos que hacer, donde el Estado se hacía cargo de todo. O una especie de gran hermano que estaba arriba nos decía si podíamos salir o no. Bueno, con Neptuno en Piscis había, digamos, son películas mucho más alegres, escapistas, fantasiosas, ¿no? Y de vuelta, que tiene toda esta cosa pisciana de indiferenciar la realidad de la fantasía, ¿no? Esta es una de las cuestiones de Piscis. Si conocen a las personas que tienen mucho Piscis, tienden a tener un poco esto. Por supuesto, esto no es, a ver, Piscis, como todos los signos, digamos, tiene como lados positivos y sombras y lados negativos, ¿no? Es decir, el lado, podríamos decir, donde brilla Piscis, o el lado más positivo de todo lo que tiene que ver con Piscis, es que tiene una conexión directa con el inconsciente, con el plano más astral. Entonces la gente que tiene mucho Piscis a veces, bueno, suele ser gente como muy intuitiva, que digamos, que perciben lo que está ocurriendo en el plano más invisible sin necesidad de comprobarlo empíricamente, ¿no? Pero bueno, ese es el lado positivo. El lado más negativo, podríamos decir, por simplificarlo, para este video, podríamos decir que tiene que ver con el escapismo, la confusión, ¿no? Es decir, ver cosas que no están ahí, ¿no? Etcétera. Sí, por eso Piscis es un signo pésimo en astrología tradicional para Mercurio, porque Mercurio necesita, digamos, lidiar con la realidad concreta y mental, y no perderse en fantasías. Las fantasías piscianas de alguna manera anulan un poco la función de Mercurio, ¿no? Bueno, decía, las películas de superhéroes, todo lo que tiene que ver con realidad paralela, digamos, surge, digamos, con Neptuno en Piscis, se pone un poco en el público, ¿no? Y fíjense que en el año 2023 la película que gana el Oscar se llama Everything Everywhere All at Once. Digamos, creo que todo en todos lados, todo al mismo tiempo, que eso es un título absolutamente pisciano, y es una película que hablaba, no la vi la verdad, pero sé que es una película que hablaba de realidades paralelas, ¿no? Y tiene que ver con esto, con la disolución de lo que creemos que es la realidad, ¿no? La realidad objetiva. En música, algo interesante, hacia el 2011, 2012 surge un poco escuchar la cuestión de música por Skype y por los diferentes servicios de streaming. Y bueno, surge una nueva música que tiene que ver generalmente con cantantes pop jóvenes. Bueno, en ese momento estaba, bueno, Justin Bieber, Katy Perry, y después surge, qué sé yo, Ariana Grande, bueno, todas las que fueron surgiendo después. Estoy un poco fuera de contacto con la música, pero generalmente son gente joven, que es poco agresiva, ¿no? Que es como que tiene una cosa muy de... como si fueran, digamos, no se sabe bien si son personajes de verdad o medio fantasiosos. Y una cosa que se da en la música que nunca se había dado es toda esta cuestión del featuring fulano, ¿no? Es decir, que hay una canción y es Shakira con fulano, con Bizarrap, con fulano, con Mengano, entonces son 4 o 5 los que hacen la canción y no queda claro de quién es la canción, ¿no? A ver, las colaboraciones siempre habían existido en la música, y en la música electrónica siempre se había puesto una cuestión de que había un productor que no cantaba, entonces invitaba a un cantante o una cantante a grabar un track o dos. Esto era algo común, pero, digamos, por lo general la música era de una persona, ¿no? Y con Neptuno en Piscis se da esta cosa de que hay que colaborar, entonces colabora, y una canción la hacen 3 o 4 y no se sabe, digamos, de quién es la canción, ¿no? Entonces esta cosa de Piscis, de que no hay límites, no hay fronteras, no queda claro, digamos, como se exacerba, ¿no? Llega un momento donde, es decir, ya al final no se sabe ni de quién son las canciones, ¿no? Fíjense que este tipo de colaboración artística es un poco diferente del tipo de colaboración libriana que era el que existía. Por ejemplo, no sé, cuando Queen graba con David Bowie Under Pressure, la idea es hacer una canción que fuera mitad de Queen, mitad de David Bowie, reflejar un poco el estilo de los dos. Pero
ahora lo que se da es una especie de como que no se sabe un poco cuál es el estilo de quién, y es todo un poco lo mismo, y es toda una bola de cosas, ¿no? Que eso tiene que ver con la confusión pisciana de que al no haber límites no queda claro qué es cada cosa, ¿no? Ya que estamos con confusión pisciana, la era de Neptuno en Piscis es la era donde brillan y se hacen totalmente populares y circulan de una manera, digamos, brutal lo que son las teorías conspirativas, ¿no? Si todo el mundo tiene una teoría conspirativa, si hay de repente un montón de gente empieza a creer, por ejemplo, que la Tierra es plana, algo que, digamos, desde el medioevo no había ocurrido, ¿no? Y de repente un montón de gente empiezan, no sé, a circular rumores de que, no, por ejemplo, en la pandemia escuchamos todo tipo de teorías, de rumores que decían, no, el virus lo inventó Bill Gates, porque nos quieren inocular con no sé qué, con una vacuna que tiene, no sé, nos van a traquear a cada uno para tener nuestro ADN o para saber dónde estamos en cada momento y poder vendernos mejor, ¿no? Y yo recuerdo en algún momento había un comediante que hacía stand-up que decía algo interesante, decía, ¿ustedes creen realmente que Bill Gates tiene la tecnología para meter adentro de una vacuna un aparato que sea un traqueador que además tiene una batería infinitesimal que dura toda la vida de la persona para poder transmitir digamos, data a Bill Gates de qué está haciendo cada persona? Digamos, digamos, dice, alguna vez intentaron usar el Word, intentar meter una imagen en el Word de Bill Gates, ¿no? Digamos, de Microsoft, ¿no? Es decir, el mismo tipo que hizo tan difícil que incrustar una imagen en un programa de procesador de texto, es el mismo tipo que tiene la tecnología para, digamos, meter una vacuna que con una microscópica, con una batería que dure para siempre a toda la humanidad. Bueno, esta es solo una de las teorías, ¿no? Esto era un chiste, ¿no? Pero y yo, bueno, digamos, me suelen preguntar por toda esta cuestión. Yo hice un video acerca de Solari Parravicini. Solari Parravicini, digamos, siempre se conoce, siempre existió, pero solamente era, digamos, conocido por un grupo muy de gente que estaba un poco muy en la cuestión de la astrología y la cosa esotérica, la cosa oculta. Es decir, la mayor parte de la gente le decía, ¿conoces a Solari Parravicini? Y nadie sabía quién era. Bueno, Solari Parravicini es una de las estrellas de las redes sociales, y sus pictografías, digamos, todo el mundo las discute como si fueran palabra santa y una profecía total, y digamos, son un montón de coherencia que cada uno puede, no incoherencia, pero digamos, son esas cuestiones que tiene que surgen muy del inconsciente o de una intuición muy profunda que está escrito en el lenguaje del inconsciente y nadie puede entender qué es, ¿no? Entonces dice, surgirá el hombre gris, y el hombre gris puede ser Milei o puede ser un tipo que esté pintado de gris, o no se sabe quién es, ¿no? Yo hice un video acerca de eso. Entonces se da toda esta cosa de dar como ciertas cuestiones que no están para nada demostradas que son ciertas, y lo peor es que se dan como ciertas, se empiezan a afirmar como ciertas verdades digamos, que son imposibles de comprobar, ¿no? Es decir, como la cuestión de que un montón de gente que está seguro que en la pandemia nos encerraron porque fue una conspiración. ¿Cómo sabes que es una conspiración? Es decir, digamos, es posible que haya sido una conspiración. Yo creo que en ciertas cosas que pueden considerarse como conspiración, por ejemplo, no creo que Lee Harvey Oswald haya matado al presidente Kennedy solo. Creo que eso fue un asesinato por parte de gente que quería matar a Kennedy porque tenía intereses, no un loco solitario. Por supuesto no tengo pruebas, pero digamos, no es que creo que en la versión oficial de todas las cosas, pero tampoco se puede andar por ahí, digamos, escuchando el primer disparate que salga, ¿no? Que se empiece a correr de voz en voz, ¿no? Bueno, salen las teorías cooperativas, se empieza a hablar de las fake news, ¿no? Así que eso nunca se había hablado. Es decir, ahí de repente empiezan a correr noticias e informaciones que nunca ocurrieron. Y se empieza a hablar en un momento de la posverdad, ¿no? Como que estamos en una época más allá de la verdad, y que la verdad es lo que me conviene a mí decir y nada más, porque total la verdad objetiva no existe. Eso es algo que tiene mucho que ver con Piscis, ¿no?
A ver, que es uno de los rasgos, digamos, más de sombra de Piscis, ¿no? Pero bueno, Piscis es la trascendencia de la realidad material, ¿no? Entonces es como que ciertas verdades, lo que tiene que ver con ciertas verdades que no son verdad en el plano material, pueden ser verdad en un plano más espiritual, ¿no? Esto es algo que decía, por ejemplo, a ver, Ram Dass, que era un científico norteamericano que hacía experimentos con LSD y después lo echaron de Harvard por hacer experimentos y después se fue a la India. Yo lo mencioné mucho en el video que hice de Neptuno en Sagitario, era el que aparecía en la portada del video. Ram Dass decía que, por ejemplo, que a nivel energético, es decir, una persona que fue amigo durante un montón dos personas que fueron amigos durante un montón de encarnaciones podrían ser en esta encarnación padre e hijo, ¿no? Entonces se da esa situación de que en un plano son padre e hijo, pero en un plano energético son amigos, ¿no? Entonces el amigo se ofreció a ser padre en esta encarnación para ayudarlo a lograr algo en esta encarnación, ¿no? Entonces dice, si yo digo mi papá es mi amigo, es un amigo, digamos, parece una mentira en un plano, pero es algo que es cierto en otro plano, y esto tiene mucho que ver con Piscis, ¿no? Diferentes planos de existencia tienen diferentes realidades. Estoy dando un ejemplo tonto, si se quiere, pero diferentes planos de existencia pueden tener diferentes realidades, y algo que en la realidad concreta y objetiva puede no ser cierto, puede ser cierto más a nivel inconsciente, puede ser cierto más a nivel onírico, puede ser cierto más a nivel energético, ¿no? O kármico, o cósmico. Entonces, toda esta, digamos, disolución de la verdad tiene que ver con esto, ¿no? Con ayudarnos a ver que existen diferentes planos de existencia y que hay diferentes verdades, ¿no? Esta cuestión de la verdad relativa nos lleva a la invención de realidades virtuales que se crean con inteligencia artificial o se crean con Photoshop o lo que sea. Y en estos días estamos viviendo una cuestión muy típica de una especie de realidad virtual y muy de Neptuno en Piscis, que es la cuestión de qué pasa con Kate Middleton, la esposa del príncipe William, ¿no? de Inglaterra, ¿no? La princesa de Gales, que se supo que lo operaron y estaba mal de salud, y de repente el Palacio de Buckingham puso una foto de ella, pero la foto parecía que estaba trucada, y después ella dijo que le había trucado ella. No que le había trucado, sino que le había tratado de editar y le había salido mal, pero algunos dicen que se murió, después apareció con el marido en una especie de feria, pero la gente empezó a decir, no, esa no es la princesa, es otra, ¿no? Algo parecido ocurrió el año pasado. Vino Luis Miguel a Argentina, que había perdido un montón de kilos, y la gente decía, ese que vino no es Luis Miguel, es una persona, es un clon, ¿no? Lo mismo decían de Kate Middleton, es un clon, ¿no? Entonces, se da toda esta cuestión de no estamos seguros ni siquiera de quiénes son las personas que pagamos una entrada para ver a alguien y no sabemos si realmente la persona por la cual pagamos una entrada para ver es la persona real o no, ¿no? Existen dudas acerca de eso, algo que no había ocurrido nunca. Si uno pagaba una entrada para ir a ver a Luis Miguel, estaba seguro que iba a ver a Luis Miguel. Bueno, con Neptuno en Piscis no, a lo mejor es Luis Miguel, a lo mejor es otro, ¿no? Y se dan, tenemos la tecnología para crear imágenes de cosas que no existieron nunca, o trucar las fotos para que parezca que pasó algo que nunca ocurrió. Ahora viene toda esa tecnología para crear videos a partir de texto y de voz, ¿no? No de voz, de texto, ¿no? Uno dice, quiero un video del mar rompiendo en una playa californiana y tomado de arriba por un dron, y bueno, tiene el video, y esa playa no existe, la creó la inteligencia artificial. Así que bueno, por supuesto la imagen, los que están viendo la imagen de video en el video en YouTube, porque también tengo un podcast en Spotify, esta imagen de superhéroes que están corriendo por una ciudad dibujados por anime, está hecho por inteligencia artificial. Lo hice a propósito para un homenaje al Neptuno en Piscis, ¿no? Es decir, estamos viendo algo que no ocurrió nunca, ¿no? Después, hay algo muy interesante que yo decía, que con
A ver, Neptuno rige las drogas, ¿no? Entre otras cosas. El lado más oscuro de Neptuno tiene que ver con las drogas y ese tipo de cosas. Y fíjense que en Neptuno, en Capricornio, la droga que, digamos, más extendida era la cocaína. Y la cocaína, y no era casualidad. ¿Por qué? Porque la cocaína, la persona que toma cocaína siente que se vuelve más productiva, que tiene más energía. Entonces, nada, bueno, sí, me voy a quedar 16 horas trabajando en mi despacho para ganar la mayor cantidad de dinero posible y ser la que, digamos, cada vez subir escalones dentro corporativos dentro del sistema. Bueno, a lo mejor necesito una dosis de cocaína para aguantar ¿no? Para no estar cansado de poder trabajar y aumentar mi productividad. Después con Acuario, con Neptuno en Acuario, se da esta cosa que se dan las drogas de diseño, las drogas de laboratorio, las drogas que uno iba a tomar mientras iba a la rave, a bailar, ¿no? Bueno, el éxtasis y todas estas cosas que se tomaban, ni siquiera sé lo que son. Y con Neptuno en Piscis, las drogas obviamente que se ponen de moda son los opiáceos, ¿no? Es decir, hay una epidemia tremenda de opiáceos, entre ellos el fentanil o el fentanilo, ¿no? Y bueno, que matan gente como moscas, ¿no? Y la idea del opiáceo es, bueno, es como una anestesia, es un relajante, yo me relajo, me siento bien, me siento en éxtasis, ¿no? Es como el opio, ¿no? Y pues, de ahí viene la palabra opiáceo, ¿no? Y hay, bueno, esto que el músico Prince murió por una sobredosis de fentanil o de fentanilo. Y hay, bueno, muchísimas otras personas que no son tan famosas que mueren todos los días por sobredosis de estas porquerías, porque si uno toma creo que la dosis máxima son unos pocos miligramos, si uno toma un poquito más que eso se muere, se para el corazón y se muere. Y esto tiene que ver con, digamos, cada posición de Neptuno tiene un poco su droga de preferencia, ¿no? Con Neptuno en Escorpio, que es el lado oscuro, ¿no? Con levantar el lado oscuro, encontrarse con el lado oscuro eran las drogas, el LSD y las drogas psicotrópicas y las drogas que tenían que ver con llevarnos a un lugar de conciencia donde podamos ver cosas y aprender cosas acerca de nosotros, ¿no? Así que después, por ejemplo, no sé, con Neptuno en ¿cómo se llama? En Sagitario ya teníamos drogas de la cosa de, bueno, si bien la cocaína en los años 70 y principios de los 80 estuvo súper extendida, también teníamos la cosa de ritual, de ir a tomar ayahuasca, de ir a tomar peyote al desierto, ¿no? Todo este tipo de cosas que se hacían a fines de los 60, principios de los 70, como para que tiene que ver con esta cosa de que la droga sea una especie de maestro espiritual, ¿no? Es decir, esto tenía que ver con Sagitario. Pero bueno, no nos perdamos. Bueno, una de las cosas que se da con Neptuno en Piscis, ya veníamos yo decía que con Neptuno en Acuario tuvimos una aceptación de la homosexualidad y los primeros leyes a favor de que los homosexuales se puedan casar o personas del mismo sexo se puedan casar. Pero en Piscis con Neptuno en Piscis damos un paso más y Neptuno en Piscis, con Neptuno en Piscis se empieza a desdibujar totalmente ya las diferencias entre los sexos, ¿no? Y se da una cosa muy fuerte, que es esta cosa de cómo me autopercibo, ¿no? Esto tiene que ver con Piscis, ¿no? Con diferenciar la realidad de la fantasía. Entonces, no, yo tengo cuerpo de hombre, pero soy mujer. Bueno, entonces si dice que es mujer. Y esto se empezó a dar, digamos, a un nivel un poco ridículo, ¿no? Es decir, hace poco leí en el diario, salió uno que se autopercibía perro y vivía como un perro y dormía en una caja de cartón y pedía que no sé, supongo que iba al baño ahí en el medio de la calle, no sé. Entonces había que respetarlo porque se autopercibía perro, ¿no? Esto llega a algunos casos, digamos, hace poco en la Argentina, hace un par de años, apareció el caso de uno que era empleado público que tenía 60 años y en la Argentina las mujeres pueden jubilarse, retirarse o pensionarse a los 60 años y los hombres a los 65, por lo menos siempre fue así. Entonces cuando cumplió los 60 años dijo: yo me autopercibo mujer, voy a cambiar de sexo porque voy a ser mujer. Y lo jubilaron a los 60 años porque era mujer, le dieron un documento de identidad de mujer. Entonces dijo: bueno, si es mujer ahora soy mujer,
me voy a jubilar 5 años antes porque soy mujer, ¿no? Y obviamente la idea era, digamos, los que lo conocían decían, este nunca se autopercibió mujer, nunca fue maricón, nunca fue gay, nunca fue nada. Lo que pasa es que quería dejar de laburar 5 años antes y sacó un DNI de mujer y se hizo que lo jubilaran, ¿no? No sé exactamente bien el caso, no sé, supongo que debe haber unos cuantos casos así, pero recuerdo que había sido así el caso. Y esto tiene mucho que ver con Neptuno en Piscis y el hecho de que le hayan dicho, si usted se autopercibe mujer, le damos el documento de mujer, tiene mucho que ver con Neptuno en Piscis. Con Neptuno en otro signo probablemente le hubieran dado una patada en el traste y le hubieran dicho, te jubilás cuando sos hombre, te jubilás cuando te toca ser hombre, pero nada de cómo me autopercibo. Pero bueno, estamos en Neptuno en Piscis. Y se da mucho toda esta cosa de la, no solo de la autopercepción. A ver, no estoy diciendo que está mal que la gente, que estoy criticando a la gente que es trans pero lo que estoy diciendo es que con Neptuno en Piscis toda la cuestión de borrar, justamente de considerar como realidad una realidad que no es la realidad tangible, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Una realidad interna, una realidad psicológica, como una realidad que tiene más peso que la realidad física, eso es algo bien pisciano, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Y después se da también toda esta cosa de que ya existe gente que no tiene, que dice yo no soy binario, yo estoy más allá del sexo, soy hombre y mujer al mismo tiempo, es decir, toda la cosa de Piscis de que justamente no existen límites claros entre una cosa y otra y soy todo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, toda la época de Neptuno en Piscis trajo un boom absoluto de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, el yoga, la astrología, el tarot, la videncia. Y bueno, como suele ser el caso con Piscis y con Neptuno en Piscis, esto tiene un lado bueno, es decir, realmente yo creo que mucha gente logró acceder a un cierto grado de desarrollo espiritual que con otros Neptunos esto no se da, pero también esto dio, le posibilitó a un montón de charlatanes, a ponerse, empezar a decir cualquier cosa con un montón de gente que les cree, ¿no? Si yo he visto algunos gente que está en YouTube y que hace predicciones y que hace cosas y a veces realmente dicen cualquier cosa, incluso meten cuestiones de astrología, que es algo que yo entiendo, y dicen cualquier cosa. La gente, mucha gente no puede, como pasa con Neptuno en Piscis, no puedo terminar de darme cuenta o de diferenciar lo que es real de lo que es mentira, o de quién es un chanta, de quién es alguien realmente que sabe y es realmente espiritual. Por eso trato de ser lo más objetivo posible y lo más claro posible, ¿no? Bueno, tuvimos, desde que tuvimos Neptuno en Piscis, por lo menos acá en Argentina, tuvimos una energía pisciana muy, muy fuerte en la política, ¿no? Es decir, veníamos de los Kirchner, Néstor Kirchner había muerto en 2010 con Neptuno en Acuario, pero Cristina Kirchner, que con Sol en Piscis siguió dominando hasta ahora un poco la política. Y el principal opositor era Mauricio Macri, que con Luna en Piscis. Fíjense que Macri, si bien es muy acuariano, tiene toda esta cosa de que en su momento tenía un gurú, trajo un gurú, ¿no? Llevaba a la gente del PRO a hacer retiros de meditación un fin de semana, ¿no? Tiene un lado así muy pisciano. Y después, bueno, lo tuvimos fuertísimo con Alberto Fernández, ¿no? Con Alberto Fernández ascendente Piscis. Fíjense que tenemos Luna en Piscis, Sol en Piscis, Cristina, Macri, Luna en Piscis, Sol en Piscis, Cristina, y Alberto Fernández ascendente en Piscis, tuvimos los tres, ¿no? Y sí, son tres personas que fueron presidentes con Neptuno en Piscis. Y con Alberto Fernández se dio un gobierno muy pisciano, una cosa que no... los que no sepan, política argentina, había sido una especie de coalición dentro del peronismo, donde se había unido todo el peronismo para volver al poder. Pusieron a Alberto Fernández, un político argentino, como presidente, pero hicieron una especie de bolsa de gatos donde metieron en todos los ministerios, en todo el gobierno, a gente que pensaba de una manera con gente que pensaba totalmente opuesta, gente que era más de izquierda con gente que era más de derecha. Entonces el rumbo del gobierno nunca quedó claro, era un gobierno que al mismo tiempo era de izquierda y de derecha, que al mismo tiempo estaba con Estados Unidos y estaba con Putin,
que al mismo tiempo, es decir, iba un, qué sé yo, cuando había un foro internacional, iba un funcionario argentino y decía nosotros condenamos la dictadura de Maduro en Venezuela, después iba otro al día siguiente decía la Argentina apoya el gobierno venezolano en su lucha contra el imperialismo, entonces estábamos al mismo tiempo a favor y en contra de todo, ¿no? Esto ocurrió ridículo cuando la Argentina hizo un acuerdo con el FMI y que tenía que ser ratificado por el Congreso y el oficialismo votó mitad a favor y mitad en contra, ¿no? Del acuerdo con el FMI, el acuerdo tuvo que salir porque lo votó la oposición, ¿no? Por otro lado, la Argentina entraba en default, si no se probaba eso hubiera sido una catástrofe, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con el clima muy pisciano de Neptuno en Piscis, da esto, ¿no? Yo siempre digo con Alberto Fernández, lo primero que hizo Alberto Fernández cuando llegó al poder fue levantar las vallas que había en Plaza de Mayo y en la Quinta de Olivos, porque él decía que no había que tener vallas para que la gente, pues esas vallas estaban puestas desde los disturbios del 2001 para evitar que la gente se acercara a la Casa de Gobierno y tomara la Casa de Gobierno durante las protestas del 2001, ¿no? Y Alberto Fernández, ascendente Piscis, dice levanten las vallas, el Piscis, levanten los límites, ¿no? Saquemos los límites y que todo sea todo. Si Alberto Fernández es el que organiza el velorio de Diego Maradona, lleva 1 millón de personas y en medio de la pandemia, donde no te dejaban salir, él organiza el velorio y bueno, en un momento anuncian que el velorio se iba a detener y la gente se mete a la fuerza en la Casa de Gobierno, entonces teníamos a los hinchas de fútbol en medio de la Casa de Gobierno, ¿no? Es decir, algo, y Alberto Fernández desde afuera pidiendo a los que estaban adentro que salieran, ¿no? Una cosa totalmente pisciana, ¿no? Es decir, no hay límites, no hay, la puerta está abierta siempre, estar adentro, estar afuera es lo mismo, ¿no? Así que bueno, otro aspecto que es muy importante acerca del Neptuno en Piscis, con Neptuno en Piscis se habla mucho del fin de las utopías, ¿no? Simplemente porque las utopías son neptunianas, ¿no? Esto lo hablo siempre, Neptuno nos dice dónde está el paraíso y cada ciclo de Neptuno tiene un paraíso al cual creemos dirigirnos, ¿no? Y con Neptuno en Piscis es donde el Marx y eso y Engels hacen el manifiesto comunista. Y esto se da, por supuesto, a los pocos años del descubrimiento de Neptuno, ¿no? Y esto lleva un poco a una de las grandes utopías que tuvo la humanidad durante ese siglo de Neptuno, desde que Neptuno entró en Aries hasta ahora, fue la idea colectiva del comunismo, de hacer todos los hombres son iguales, y que vivan en una sociedad sin clases, donde nadie es explotado y todos sean felices. Que eso es un poco la parte neptuniana del comunismo, que obviamente es inalcanzable en el plano material, pero digamos, es un equivalente al paraíso, a un paraíso religioso, ¿no? Pero la humanidad, digamos, hubo millones y millones de muertos porque en todo este ciclo, porque la humanidad intentó lograr llegar a ese paraíso en forma concreta, ¿no? Y bueno, ahora estamos con Neptuno en Piscis, es común que se dé una crisis de todas las utopías, es decir, también está en crisis obviamente la utopía capitalista, que es un poco la otra cara de la utopía comunista. Es decir, acá en Argentina no tanto, porque tenemos el gobierno de Milei, donde después de muchos años de estatismo y de posturas más de centro izquierda, bueno, el péndulo se fue un poco para el otro lado y la gente todavía confía un poco en toda esta cosa del mercado y de la iniciativa privada y de darle poder a los privados, de regularizar, que algo de eso va a pasar, ¿no? Porque estamos en un ciclo de Júpiter-Saturno de aire, ¿no? Pero al mismo tiempo la utopía capitalista que dice que digamos, el capitalismo genera riqueza y que todos vamos a vivir, vamos a llegar al mismo paraíso, pero a través del capitalismo también se está derrumbando. Creo que el capitalismo es obvio que tiene muchos defectos y que una cosa es el capitalismo teórico, otra cosa es el capitalismo práctico, ¿no? Y bueno, van a surgir en algún momento nuevas utopías, ¿no? Y el ciclo, cuando Neptuno entra en Aries, comenzará un nuevo ciclo y tendremos nuevas utopías, ¿no? Mientras tanto las viejas utopías se van cayendo una por una, ¿no? Así que bueno, quiero hacer también algo que no hice en los otros
signos, pero cuestiones importantes que pasaron en los últimos ciclos de Neptuno o tránsito de Neptuno por Piscis, ¿no? En el año 1522, con Neptuno en Piscis, se da el viaje de Magallanes alrededor del mundo, ¿no? Con lo cual muestra que el mundo es redondo y se puede circular alrededor del mundo, a pesar de que ahora todo el mundo cree que la Tierra, o hay una buena parte de la gente que cree que la Tierra es plana. Y bueno, esto da lugar un poco bueno, al comercio, ayuda y a todo un montón de cosas, ¿no? Fíjense que Piscis tiene que ver con el mar, esto estamos hablando de una travesía por mar y tiene que ver con justamente derribar los límites y un poco la unidad del todo. Entonces Magallanes descubre que el mundo es uno solo y que podemos navegar y que podemos trascender un poco también todos estos límites. Después en el siguiente ciclo de Neptuno estuvo en 1684-1698 y una de las cosas más importantes que ocurrió ahí fue las brujas de Salem, ¿no? Es decir, los juicios que había cuando acusaron a un grupo de mujeres jóvenes que medio eran casi adolescentes que se estaban divirtiendo. Las acusaron de ser brujas y de hacer brujería y terminaron colgando creo que 16 chicas a 5 hombres. Y fíjense el poder, primero toda esta cosa de Neptuno en Piscis de perder la noción de lo que es real y de lo que no es real, ¿no? Entonces empiezan a acusar de satanismo y no sé qué, un montón de gente que no estaba haciendo nada. Y también la cuestión de si Neptuno en Piscis trae una fuertísima carga psíquica, es decir, todos estamos más digamos abiertos y más intuitivos y más todo lo que tiene que ver con la carga psíquica invisible es mucho más fuerte con Neptuno en Piscis, ¿no? Entonces cuando la gente es muy rígida y tiene una estructura de pensamiento muy rígido y muy conservador, digamos, esa carga psíquica no puede soportarlo, entonces tiene que echarle a alguien, tiene que empezar a colgar gente para echarle la culpa de ese ataque psíquico que siente, ¿no? Después en 1848, entre 1848 y 1862, se da el manifiesto comunista, como ya dije, que crea que es una de las grandes utopías del siglo XX, pero también surge algo muy interesante, que es que Darwin postula la teoría de la evolución, ¿no? Y la teoría de la evolución es algo muy interesante porque se supone que es la teoría científica básica, es decir, todo el mundo que tiene una visión científica de la vida lo primero que hace es creer en la evolución, ¿no? Y es algo casi indiscutido, ¿no? Es decir, que la evolución existió y está claro. Sin embargo, la teoría de la evolución no es científica, porque para que algo sea científica tiene que haber sido probado en un experimento práctico, ¿no? Es decir, cuando un científico tiene una hipótesis, tiene que hacer un experimento que compruebe, que intente invalidar esa hipótesis, o la palabra es refutar, ¿no? Tiene que ser un experimento con la idea de refutar esa hipótesis, y si esa hipótesis se mantiene, se da por probada la hipótesis, pero siempre tiene que ser un experimento que pueda ser replicado por otros y que dé el mismo resultado que al investigador original o que el experimento original, ¿no? Y nada de eso ocurrió con la teoría de la evolución, es decir, por eso se llama la teoría de la evolución. Darwin la postuló y bueno, como no había nada mejor era creer en la teoría de la evolución, que no está probada científicamente, o o creer en lo que decía la Biblia de que Dios creó el mundo en 7 días, que tampoco, que era menos probado científicamente. Entonces la gente, digamos, digamos, como surgía el pensamiento científico, la gente ya no podía creer más en las cosas que decía la Biblia, adhirió a la teoría de la evolución. Pero la teoría de la evolución es, a ver, yo no sé, esto es lo que ocurrió un poco en el momento que surge la teoría de la evolución. Ahora, digamos, los biólogos, hay toda una biología y eso, y supongo que los biólogos me van a decir que la evolución está probada, pero otros dicen que no, que siempre siguió siendo una hipótesis, que no está probada. No sé, no sé exactamente cuál es el estado de la discusión acerca de la evolución en el mundo científico, porque me dedico a otras cosas, pero sí quería mencionar esto de que, digamos, se suele dar por cierta la teoría de la evolución y por probada, y en realidad no estuvo nunca probada por un experimento, ¿no?
Entonces tiene que ver con esta cosa de Neptuno en Piscis, de crear una especie de utopía, ¿no? A ver, porque el cientificismo es una utopía neptuniana, ¿no? Es decir, la idea de que si nosotros llevamos la ciencia al infinito, nos vamos, incluso hay gente que dice la ciencia va a lograr vencer a la muerte, porque los cuerpos no tienen por qué morirse, salvo que envejecen por un problema, podemos detener el envejecimiento y vivir para siempre. Todo eso es una fantasía neptuniana, es lo mismo, es decir, en lugar de creer que Dios nos va a resucitar a todos y vamos a vivir en el paraíso para siempre, lo vamos a lograr a través de la ciencia, pero es el mismo disparate, ¿no? Entonces fíjense que con Neptuno en Piscis empiezan a surgir un poco estas nuevas utopías que después se van a perseguir durante todo el ciclo de 168 años de Neptuno hasta el siguiente Neptuno en Piscis, ¿no? En realidad el ciclo comienza con Neptuno en Aries, pero las teorías como que se van dando con Neptuno en Piscis y después empiezan a tomar forma o a hacerse populares con Neptuno en Aries, ¿no? Así que bueno, amigos, este fue el video acerca de Neptuno en Piscis. Para hacer un mínimo resumen, bueno, es una era de mucha fantasía, de mucha confusión entre la fantasía y la realidad, donde las verdades invisibles a veces pesan más que las verdades visibles, ¿no? Como decía en el caso de las personas que digamos, tienen el cuerpo de un género pero se sienten de otro género, entonces se les respeta eso. Entonces, bueno, y tenemos también mucha, lo que yo decía de las drogas, es decir, mucha fantasía en todos los medios de comunicación, mucha, digamos, que no queda claro qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Es decir, y las drogas pasan a ser drogas pasan a ser drogas opiáceos, ¿no? Porque la gente quiere como adormecerse y perderse en una especie de mundo onírico permanente, ¿no? Que es como recordemos que Piscis tiene que ver un poco con el útero, ¿no? Es decir, la idea de Piscis es como que es el alma que está en el útero y después nace con Aries, ¿no? Entonces ese sentimiento oceánico de estar flotando en un lugar mágico donde nunca me va a pasar nada, que recrea la sensación del feto en el útero de la madre, es un poco el ideal pisciano, tiene que ver con eso, ¿no? Así que, bueno, se exacerbó todo esto con Neptuno en Piscis. ¿Qué va a pasar a partir de Neptuno en Aries? Bueno, es algo que vamos a tratar de averiguar, supongo que haré en algún momento un video de eso. Así que bueno, amigos, llegamos al final de este video y como siempre les voy a pedir que si les gustó me den un me gusta, un like, y que bueno, si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.